algunas cosas ya están, sin lugar a dudas, implementadas. El caso de Bolivia, como lo acaba de presentar Chantal Mouffe, es quizás el ejemplo más radical por lo menos en su, digamos así, en su novedad. Recuerdo que Evo Morales mismo en el 2010, en una charla que dio en la comunidad indígena de México, retrasó esta evolución que hizo desde lo que usted señalaría, ¿no es cierto?, como un camino desde instancias comunitarias locales hacia una participación a nivel estatal global, cosa que Chantal también recordó. Bueno, voy a hacer algunas preguntas, algunas seguro que son elementales y que algunos lo tienen mucho más claro, pero me gustaría, aunque sea brevemente, si se pudiera caracterizar un poco, por lo menos para mí, lo siento si el público ya lo sabe, lo que llaman esta oposición tan clara entre democracia liberal y democracia radical. Esta sería una pregunta. Otra pregunta es el concepto de modernidad. Por supuesto que intuitivamente podemos saber a qué aludimos, por lo menos a partir de cierto momento de la historia. Digamos que clásicamente suele inaugurarse con la Revolución Francesa, lo cual supone la desconstrucción de formas tradicionales de organización de la sociedad, de la política y de la distribución de los poderes, sin lugar a duda. Pero esta modernidad es también la modernidad, y voy a lanzar la piedra, de un sistema que no sabemos nombrar de otra manera, porque no parece que hubiera otra manera de que nombrarla, que es el del capitalismo. Y me ha llamado la atención, defecto mío quizás, de que justamente es prácticamente una palabra que creo haber oído una sola vez en el curso de estas dos exposiciones. Entonces, digamos, toda esta evolución, tanto de América Latina como eventualmente, si efectivamente América Latina sirviera de laboratorio para modificaciones e inspiraciones para la democracia europea, sin lugar a duda en falta de imaginación, que se presenta con una gran falta de imaginación. ¿Qué hacen de este sistema capitalista como aquello que efectivamente va a sobredeterminar? No hablo forzosamente del capitalismo en el sentido de la lucha de clases deterministas en sentido marxista, sino como régimen político dominante, sin lugar a duda, como régimen económico sin duda dominante. ¿Qué hacen de esta variable común en el campo de toda esta variedad de las democracias? Tanto las europeas, digamos, con falta de imaginación, como las que se producirían en América Latina a partir de cierta radicalización. Bueno, una pregunta también la haría con respecto a la historia. Estas nuevas formas emergentes en América Latina no tendrían ya o semejanza, tradiciones en ciertas experiencias europeas, por ejemplo, los intentos de autogestión en cierto momento de la historia no tan lejana, o por ejemplo lo que se llamaba en una época, parece no estar ya muy de moda, la democracia participativa, la democracia de Basel, que también en Europa tuvo sus teóricos. Lo que sí me parece importante, aunque ya les digo, avanzo muy poco a poco, es que estas formas que han presentado de nuevas formas de participación en las responsabilidades políticas
evidentemente sitúan a la gente social, por decirlo así, los que sean, en un grado de responsabilidad de la gestión de lo colectivo que sin duda se opone al éxodo, como dice Chantal Mouffe, pero ella hace alusión a políticas, a voluntades políticas decididas en esta cuestión del éxodo. Pero hay otras que no son voluntades decididas políticamente, sino que son simplemente la deserción, digamos, de las responsabilidades ciudadanas de nuestras sociedades modernas. Bueno, por el momento me quedo con este comentario. Por supuesto, podrán participar del público, podrán hacer sus preguntas desde el público. Si las van preparando, me levantan la mano y ya les daré la palabra después que hayan intervenido las dos ponentes y pueden por lo menos responder algunas de mis preguntas un poquito generales, sin duda. ¿Podemos? You go first. Okay. Ok, unos puntos solo. Es claro que ha habido muchos ejemplos de este tipo de autogestión en Europa, incluso en Europa, sí. Pero no es simplemente tomar responsabilidad de cómo ser ciudadano. También trata con cambiar el sentido de ser ciudadano. Es lo que me interesa en Venezuela. Hay la posibilidad de cambiar aún los términos del debate, ¿no? En quisiera discutir un poco con Chantal. Es claro que estamos completamente de acuerdo sobre el tema. Pero hay pero hay una diferencia entre participación, la idea de que la gente participe en estructuras ya establecidas, en políticas ya establecidas, y la noción de la gente protagónica. Y creo que hay aquí, no estoy segura, hay gente aquí que sabe mucho más que nosotros, pero creo que es una diferencia entre los presupuestos participativos y los consejos comunales. ¿Y los consejos comunales en Venezuela? Porque en el caso de los presupuestos participativos, la gente como decide entre una gama de posibilidades, cómo vamos a gastar este dinero. En principio, no sé, de hecho, pero en principio los consejos pueden ser más protagónicos en inventar una política nueva, ¿no? Y pueden tomar la iniciativa en inventando una política. Y creo que es una diferencia no muy grande, pero significa algo, ¿no? Sí, es un debate. Okay. Gracias. Es que trata con el grado y la forma de autonomía que tiene la gente. Y eso es lo que estaba tratando de iniciar como debate al final de mi ponencia, ¿no? Y es el problema central, creo yo. Pero el grado de protagonismo que tiene la gente, no solo que tienen la posibilidad de participar en un estado dado, un estado representativo dado, sino que pueden iniciar una política en sus propios términos. No es una cuestión, pero sí,
Creo que es una diferencia entre consejos comunales y presupuestos participativos. No, yo en principio me parece también, porque yo también en mi ponencia dije que sería interesante comparar y ver las diferencias, y me parece que, pero mi impresión es la misma tuya, Doreen, pero acá realmente me parece que son nuestros amigos brasileños que tienen que intervenir y porque ellos saben mucho más de eso y podrían darnos su punto de vista, ¿no? Porque nosotros vemos la cosa del exterior. Pero entonces espero que ustedes van a intervenir sobre eso, ¿no? Pero yo quisiera decir dos cosas respecto de las preguntas. Bueno, modernidad. ¿Qué es la modernidad? Yo no creo que uno pueda contestar a esa pregunta en absoluto, porque depende cuál es el criterio que uno considera como fundamental. Si uno toma el capitalismo, bueno, va a tener una cierta idea de la modernidad. Si uno toma, por ejemplo, como a nivel de político, está la obra de Claude Lefort para definir la modernidad, por ejemplo, para él es a nivel de la revolución democrática, ¿no? Si uno piensa a Weber, entonces va a ser de nuevo otra cosa. Y hay gente como Bruno Latour que dice, we've never been modern, nunca hemos sido modernos, porque él dice que sí, en general, claro que mucha cosa tiene que ver con la ilustración, ¿no? El enlightenment, importante para mucha gente, pero también, digamos, un cierto tipo de racionalismo. Sí, de nuevo, si uno escoge Habermas, va a ser de nuevo una distinción distinta. Pero la distinción, por ejemplo, separación entre la cultura y la naturaleza es una cosa que, y ahí es donde, por ejemplo, Bruno Latour dice, nunca hemos sido modernos. Entonces yo creo que no hay una, pero lo importante es la modernidad es un campo de lucha para saber cómo se define. Y por eso es que me parece que la idea de que hay que buscar una alternativa a la modernidad es falsa, porque la modernidad no es una cosa, y a decir eso es que ellos reifican una cierta definición de la modernidad y dicen, bueno, tenemos que, mientras que si uno entiende que la modernidad justamente es un campo, hay una lucha hegemónica para ver cómo se va a definir, entonces hay la posibilidad de tener una definición que permita justamente pensar de manera distinta de la modernidad capitalista que conocemos, ¿no? Entonces, por eso, y la otra cosa que quisiera decir era, bueno, diferencia entre democracia radical y democracia liberal. Bueno, hemos argumentado en hegemonía socialista que nuestra estrategia es una estrategia de radicalización de la democracia. Yo no creo que uno pueda realmente pensar que la democracia radical es una forma que quizá no. Como decía Doreen, siempre es un proceso. Es un proceso, nunca uno va a llegar a la cosa, la democracia radical. Es toda una cuestión de proceso, de radicalización. Y que no hay así, no hay que pensarlo entre dos tipos absolutamente distintos y separados. Entonces, Chantal, si uno toma en serio la idea del pueblo protagónico, ¿va a producir una forma de modernidad alternativa? ¿Es una versión de la democracia europea? ¿Sí? En sus términos. En tus términos. Bueno, de la versión de la democracia europea actual, ¿no? Porque eso, claro, eso claro, no, pero por eso, respecto de la tercera cuestión que nos había puesto la moderadora, claro que hay antecedentes y ejemplos en la historia europea de esas formas, pero justamente, además yo decía, esa lucha que hay al interior del modelo, digamos, que podemos llamar occidental, ¿no? Reconociendo que hay occidentes, no un solo occidente, que ha habido momentos en la experiencia europea donde el momento democrático ha sido el momento más importante que el liberal.
hoy en día es lo contrario. Y justamente me parece que la diferencia que hay entre Latinoamérica hoy en día es que es la manera como se articulan las dos tradiciones, ¿no? Sí. Pero no es que sea un modelo. Y por eso es que digo que nosotros acá podemos aprender de ellos, porque lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo y de nuevo dar un papel más protagónico a la dimensión democrática respecto a la tradición liberal, pero sin romper completamente, porque yo creo que hay algunas instituciones que están ligadas a la democracia, digamos, liberal, que es toda la cosa representativa, que son importantes, Sí, ¿no? sí, estamos de acuerdo en esto, sí, sí, sí. Es que, pero hay gente en América Latina Sí. que dicen que es una dimensión, ¿no?, entre el Estado y pueblo protagónico. Entonces, el punto final del pueblo protagónico es el rechazo del Estado. Bueno, no estoy de acuerdo Exacto. con eso. Entonces, es por eso que hay siempre una tensión entre los, creo yo, ¿no? Ok. El público, sí. Tiene que ayudarme con la idioma, ¿no? ¿Con la traducción? Sí, por favor. Sí, si es necesario, sí. A ver, si hay alguien que pasa los... ¿Hay micrófonos? No sabemos cómo funciona. Los fui a buscar. Si tienen buena voz, pueden empezar. No de una sola voz, porque cada voz es diferente, pero... Vamos a esperar los micrófonos. ¿Perdón? Si Sí, habla más fuerte, o sí menos. podemos, sí. Ahí Bien, viene el bien. micrófono. Así no tiene que Ya forzarse. Sería mejor, es Así difícil. no tienes que Ya forzarse llega. tanto. No. No funciona, No anda. Bueno, pero no anda. ¿esperamos otro o adelante? Esto está encendido. Nosotros lo subimos. Si se levanta, tal vez vamos a oír mejor. No, pero no se pueden mover. Pues sintetizando, quiero decir que no hay cultura para la democracia participativa por parte de todos los actores. Ni los responsables políticos estamos dispuestos a ceder poder, ofreciendo no solamente una respuesta a las demandas de la ciudadanía, sino un dinero en los presupuestos para que se trabaje de manera participativa. Y si se hace, y no hablo solo de Las Palmas de Gran Canaria,
sino del resto de otras ciudades españolas, es con una cantidad mínima, a modo muy simbólico, para que la ciudadanía trabaje en materia de inversiones determinada cantidad. Y luego, por supuesto, que estos consejos que trabajan para incorporar la presencia de todos los actores y favorecer las identidades protagonistas, la mitad del presupuesto se ha destinado también a formación para acompañar. A la hora de la verdad nos falta conciencia participativa, nos falta capacidad para concretar propuestas y no solamente quedarnos en la queja y en el lamento, y por supuesto no podemos trabajar una democracia de colaboración, de diálogo y de libertad y de respeto al pluralismo cuando no la hay ni siquiera en el seno ni de los partidos, ni de los sindicatos, ni siquiera de las ONG. Yo creo que hay una cultura de fondo antidemocrática que es un gran factor de dificultad, y los avances que se producen en América Latina hay que contextualizarlos en una situación histórica más unida a esa construcción revolucionaria, concientizadora, pero aquí nos hemos, los ciudadanos en Occidente, acostumbrados a una democracia en la que no queremos tomar nuestro papel protagonista como planteaban las compañeras. Con lo cual, a mí me interesa mucho profundizar en esas diferencias contextuales en América Latina y en qué medida podemos avanzar en las democracias occidentales en esa construcción de las identidades, como planteaba Chantal. Gracias. Pero es claro que hay diferencias entre los dos continentes, ¿no? Es como dijo Chantal, que un resultado del énfasis sobre el liberalismo es la reducción, ¿no?, en la participación, y el énfasis también sobre individualismo y no en construir una colectividad. Entonces es un problema para nosotros europeos, pero siempre una cultura, una confianza es para construirse, y tenemos tradiciones. No creo que es completamente imposible aquí construir algo diferente, ¿no? Con cada revolución hay héroes, ¿no? En México, en Chiapas es Zapata, en Nicaragua Sandino. En Venezuela hay Simón Bolívar, pero también hay un hombre que me gusta mucho que se llama Simón Rodríguez, y su lema es: u inventamos, u erramos. Entonces, lo importante no es copiar, no es replicar lo que hacen en otros países, sino inventar algo aquí. Y tenemos una cultura, no es muy buena para crecer nuevas formas, estoy completamente de acuerdo con usted, pero debe de haber posibilidades, debe de haber algo sobre lo que podemos construir, algo nuevo. Hay sindicatos, hay el movimiento de mujeres, hay el movimiento del environment, del medio ambiente, claro. Hay todos estos movimientos sociales, ¿no? En Inglaterra hay muchos. Entonces hay algo sobre lo que podemos construir nuevas formas de concienciación, más de participación, es que tener la confianza de tomar la iniciativa en proponer una política alternativa, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Hay que tener esperanza. Sí, no, bueno, el problema es que hoy en día la hegemonía neoliberal es tan fuerte en nuestros países europeos y en Estados Unidos, de que, por ejemplo, se ha creado lo que Gramsci llamaría un sentido común de que no hay alternativa a la globalización neoliberal, y por eso es que, como lo decía, los partidos de izquierda ahora dicen centro-izquierda, y finalmente lo que hacen es
manejar de manera un poco más humana la globalización neoliberal. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra fue muy claro cuando Tony Blair llegó al poder. Bueno, él no puso en absoluto en cuestión el tipo de hegemonía que se había establecido con Margaret Thatcher, sino que simplemente, bueno, trató de... en realidad, Tony Blair es como llamo eso, Stuart Hall, una versión social democrática del neoliberalismo, ¿no? O uno podría decir es un thatcherismo con cara humana. Pero entonces eso evidentemente es lo que hace que estamos viviendo en sociedades uno llama postdemocrática, postpolítica, pero siempre existe la posibilidad de una lucha contrahegemónica. Eso justamente es lo que trata de poner en cuestión y luchar para, allá me parece que la izquierda europea tiene un papel fundamental de desarrollar inventividad, imaginación, una alternativa a esa globalización neoliberal. Y es cierto que no hay muchos casos, pero por ejemplo, un caso que a mí me parece particularmente interesante hoy en día en Europa es en Alemania, ese movimiento que se llama Die Linke, la izquierda, es un movimiento que trata precisamente de hacer lo que nosotros acá estábamos diciendo, articular la lucha de la democracia representativa con los movimientos sociales, porque la izquierda tradicional, centro-izquierda, focaliza todo en Europa, todo sobre los partidos, las elecciones. Al lado de eso, o al opuesto, tenemos un tipo de izquierda representada, por ejemplo, en Francia por el Nouveau Parti Anticapitaliste, de Olivier Besancenot. Eso sí, bueno, nada que ver con esas luchas. Ellos no tienen, digamos, no es una izquierda de gobierno, no quieren llegar al gobierno y cambiar. Mientras que Die Linke en Alemania es un partido que está a la izquierda de la socialdemocracia, pero que no está en esa posición extremista del nuevo partido anticapitalista, ¿no? Ellos quieren justamente articular los dos tipos de lucha. Y bueno, es un partido que ya está cada vez creciendo, tiene hoy en día como 11% en los votos, y para mí eso es el camino que hay que seguir. Demuestra que no es imposible, pero claro que es difícil, pero siempre hay alternativas. La misma idea de la hegemonía, de la idea de que no hay alternativa, es una victoria política, ¿no? ¿Sí? Es como en la esfera de la economía. Vemos las fuerzas económicas como si fueran cosas naturales, ¿no? Los mercados, como si fueran una cosa como el viento o el sol o algo así, que no podemos intervenir en los mercados. Hemos hecho de esas relaciones sociales cosas fuera de nuestro control. Y es para ellos una victoria de este tipo de pensamiento. Y es por eso que la pluralidad, la diferencia geográfica, la multipolaridad es tan importante, porque indica que siempre hay alternativas. No vamos a simplemente hacer la misma cosa, pero demuestra que sí hay vías alternativas para seguir. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Lo que sucede es que efectivamente las innovaciones no se pueden calcular. La creación no se puede programar. No, pero eso no implica que no hacemos nada. Pero en absoluto. No, pero esperen, no estoy en absoluto en una posición ni de éxodo ni de disensión en la política, muy por el contrario. Lo que sí me pregunto es cuáles son las formas. Bueno, efectivamente ustedes han ejemplificado América Latina, entonces cuáles son aunque sean los mínimos, digamos, los mínimos movimientos o los mínimos gestos o lo que se pudiera ver hoy día en Europa de efectivamente si no todavía formas definidas, por lo menos a formas de protestas o formas de intento, ¿no es cierto?, de nuevas imaginaciones del poder, porque se trata de eso finalmente, se trata de inventar nuevas imaginaciones en el ejercicio del poder. Ahora,
¿Quién va a inventar nuevas formas? Evidentemente tiene que venir, y ahí soy de un marxismo así de a ras del suelo, tiene que venir de aquellos que de alguna manera están excluidos del sistema, o por lo menos no comparten al 100% los provechos del sistema. Eso creo que podríamos estar de acuerdo con eso. O sea, los que tendrían, digamos, demandas, si me permiten retomar las expresiones de vuestros vocabularios, demandas sociales insatisfechas. Demandas sociales insatisfechas hay un montón en Europa, hay un montón. El problema es qué formas políticas se están encontrando, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, vale la pena, si me permiten, recordar qué es lo que está pasando en Francia. Estas demandas insatisfechas no están encontrando la vía de un nuevo imaginario social progresista, pero sí encuentran su expresión en partidos políticos que no se van a definir como partidos ni liberales ni democráticos, partido de extrema derecha. La subida de Le Pen es bastante contundente en este sentido y creo que este es el riesgo, o sea que la innovación no siempre es progresista. No, claro. La innovación puede ser bien regresiva. Claro. Si innovación se puede llamar a las ideas xenófobas. Es un problema con de Le el Pen, concepto ¿no es de cierto? multitud, que asumen que la multitud va a ser siempre Eso es en una la ontología, izquierda, ¿no? es una ontología, efectivamente, es una suerte de casi de pensamiento religioso, la multitud de Badiou o del acontecimiento de otros filósofos franceses, pero en el campo de la política, ¿dónde están surgiendo hoy en Europa estos atisbos de los cuales se puede esperar cierta renovación del imaginario político progresista y no regresivo? Bueno, pues yo he contestado ya Los esa pregunta. movimientos ecológicos, bueno, sin pero duda. no, pero yo contesté dando el Die Linke en Alemania. Es exactamente la respuesta que yo di a esa pregunta. Pero por supuesto, para responder sobre todo al público, ¿no es cierto? Que digamos que por su práctica social misma se topa con, digamos, los obstáculos a esa innovación política. Evidentemente que hay manifestaciones en Europa de ciertos movimientos. Yo pondría el acento sobre los movimientos ecologistas. Usted ha hablado del nuevo partido anticapitalista que evidentemente de tendencia trotskista más bien se presenta como un anticapitalismo con todo su vocabulario bastante abstracto, pero que al mismo tiempo participa de la lucha política, se presenta a elecciones. No será demasiado, efectivamente, no tiene mucha chance de ganar, pero no es un partido extraparlamentario, ni está en el éxodo político. No sé si está de acuerdo. No, sí, pero tampoco es un partido que no es un partido muy fuerte. No, pero no es una cuestión de que no sea fuerte o no, es que no tiene un programa, no es un partido de izquierda es un partido de protesta. Creo que participan en las elecciones, pero no tienen, hay una gran diferencia entre, por ejemplo, de ese partido y Die Linke en Alemania. Porque no es un partido, no es una izquierda que quiere llegar al gobierno, es una izquierda de protesta. Y entonces las elecciones sí es para dar una manifestación, toman las elecciones como una forma de protesta. Pero no es éxodo, pero tampoco es... no tienen una estrategia hegemónica de guerra de posición, eso es lo que quiero decir. ¿Y los movimientos ecologistas? Bueno, depende, porque depende, la ecología puede ser no necesariamente de izquierda. Por ejemplo, me parece que un tipo como Cohn-Bendit, yo no sé si ya se puede considerar como alguien de izquierda, realmente, así que no... Nos deja muy pocas esperanzas. Bueno, es decir... Muy pocas esperanzas. Pueden hacer avanzar una cierta toma de conciencia, pero pensar que la solución es la ecología no me parece que sea la vía, porque la ecología puede ser articulada de manera muy distinta, de derecha, de izquierda, así que no hay ninguna seguridad de que el movimiento ecológico va a ser... Sin lugar a duda.
pero justamente el problema está en que cuáles son efectivamente dentro de estas innovaciones, ¿no es cierto?, las que podrán o podrían en algún momento efectivamente crear ciertas alternativas a esta hegemonía de la democracia liberal no participativa dominante en Europa. Creo que tiene que haber atisbos. Evidentemente, ninguna es la solución, eso estoy totalmente de acuerdo. Ninguna es la solución. Ni el NPA, seguramente no. Los movimientos ecologistas toman distintas formas. Las socialdemocracias, por lo menos en Francia, se debaten ¿cómo decirlo?, en falta de imaginación y más bien en protagonismo personales. Para España, que están los españoles, mejor que hablen ellos, pero no comparto esta idea tan estancada, digamos, de la visión europea. Bien, muchas gracias por pedir que no quede. Y yo, como público habitual, quiero decir habitual en el rol de público, me gustaría que se contaran los tiempos para que las personas que venimos a participar, no solamente a escuchar lo que nos tienen que decir, pues tengamos ocasión de intercambiar nuestras opiniones y nuestras valoraciones. Me ha parecido muy interesante todo lo que se ha estado diciendo hasta ahora. La anécdota que ha comentado Doreen de esa persona tan implicada en un consejo comunal que se preguntaba qué iba a hacer con ese poder, ¿no? Sí, es una pregunta increíble, ¿no? Claro, claro, es una gran pregunta, ¿no? Y luego, como complemento de esa reflexión, pues la propuesta que Chantal defiende de una radicalización de nuestras instituciones, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hace poco leí una cosa que me gustó mucho, que decía que la verdadera fuerza del neoliberalismo es que la apoyan las élites de poder. Creo que el problema de fondo es que todavía no hemos solucionado el autoritarismo. Y claro, el autoritarismo, el que nos fracturen en quienes tienen poder y en quienes no lo tienen, es lo que nos mantiene en esa desgarrada experiencia de las acciones fuera del sistema que se agotan y las acciones dentro del sistema que no cuajan. Porque claro, yo soy de los que cree que hay infinitas maneras de equivocarse y no tantas de acertar. Entonces, por ejemplo, la pregunta del millón que yo tengo que hacer mañana en una ponencia sobre las revueltas por la democratización en los países del Magreb es si se va a incluir el voto de las mujeres en esos supuestos nuevos modelos, ¿no? Yo no soy pro-occidentalista, yo he nacido donde he nacido y creo que muchas cosas buenas han surgido de Occidente. Yo, como español, por ejemplo, no me considero responsable de la conquista de América, ¿no? Quiero decir que el verdadero sujeto que tiene que emerger es la ciudadanía, ni el pueblo, ni las élites. Y claro, esa ciudadanía que protagonizará y que se responsabilizará de sus instituciones solo podrá emerger cuando dejemos de estar dominados. Ese creo que ese es el quid de la cuestión. En fin, gracias por escuchar. Pero no es una pregunta, es una afirmación. Pero hay cosas que hacer. En el caso de la mujer que dijo que voy a hacer, hay cosas que podemos hacer. Es que indica la falta de instituciones a nivel medio, como entre lo local y el centro. Hay una falta de instituciones, hay la falta hay los problemas en el Estado mismo. Lo que para mí indica más fuertemente es que este tipo de protagonismo hace que el Estado mismo tiene que cambiar.
Entonces no es añadir otra forma de democracia, sino es que los dos lados tienen que, un lado está creciendo, por eso el otro lado tiene que cambiar. Entonces es un movimiento doble en este sentido. Entonces, sí, fue un momento para mí, estábamos desayunando, ¿no? En un hotel, y ella dijo eso, porque en la izquierda pensamos como siempre, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Fue un reto para mí, pero inmediatamente hubo una discusión entre el grupo de mujeres sobre lo que hay que hacer. Es construir más instituciones, más puntos de ayuda, más círculos de colectividad y todo eso. Sí, pero fue un reto, sí. Okay. Hola. Un poco sobre los presupuestos participativos, porque de alguna manera fui interpelada como brasileña a hablar sobre eso. No conozco tanto la realidad de Venezuela, de los consejos, pero algo sí. Creo que esos intentos de innovación, ellos surgen cuando, tanto por una ideología, y ahí es claro que tanto en el caso del presupuesto, cuanto de los consejos, hay una ideología de que hay que cambiar para desplazar el poder hacia al pueblo, a la inclusión social. Entonces creo que era el partido del PT que estaba en el gobierno, pero también hay, además de la ideología, algo muy pragmático. Los gobernantes precisan legitimarse y son gobernantes que están yendo contra las élites, en contra del poder constituido. Entonces esa es una manera también de legitimarse, de crear nuevos aparatos de poder que puedan enfrentarse a una correlación de fuerzas desfavorable. Entonces, en el caso del presupuesto participativo es claro eso. En Brasil, hacer la ley del presupuesto es una prerrogativa del Ejecutivo, del gobierno. Pero el gobierno, en el caso abre mano y llama a la población. ¿Pero por qué? Porque si no, su ley de un partido más a izquierda, minoritario, va al Parlamento y es vetado en el Parlamento por todos los mecanismos de clientelismo, corrupción. Pero cuando llamó a la población a participar, entonces legitimó, de tal manera que los parlamentarios también no pueden votar en contra, porque hubo un año de participación y toda la gente, todo eso. Entonces es un doble movimiento. Es un cambio de desplazamiento de poder, pero también de fortalecimiento del gobierno al mismo tiempo. Pero creo que hay otros aspectos también, que es, el Estado se abre a la sociedad, ¿no? Y la sociedad también tiene que empoderarse de algunos instrumentos que siempre fueron del Estado y no de la sociedad. Por ejemplo, la planificación. Entonces, no es solo un proceso de poner la gente a discutir y decir cuál es la prioridad dentro de un listado, ese, no. Hay reglas, una mezcla, una combinación de criterios técnicos con prioridades políticas. Entonces, son establecidas reglas de cuáles son los ítems que van a ser discutidos y hay reglas de cómo van a ser contemplados. Por ejemplo, una comunidad vota por una prioridad 1 para, no sé, para carreteras o para hospital, y eso es confrontado, es ponderado, se hace una nota ponderado por cuánta gente va a ser beneficiada, cuántos bienes públicos de ese ya existen. Entonces, su prioridad es confrontada y ponderada con criterios técnicos. Entonces, es un cambio en la manera del Estado hacer planificación, pero en la manera de la sociedad, que no es solo juntarse para discutirse, que hay que establecer criterios que sean propios del Estado de agir. Entonces, no sé si la política no puede ser una nueva política, como plantease en el presupuesto participativo, porque las reglas son discutidas año por año. Sí. Y se pueden cambiar. Entonces, la propia población va a seguir y acompañar y después decidir las reglas para el ciclo siguiente. Entonces, por ejemplo, el hecho que la gente
discutía muy particularmente, no da para ser una ciudad de las particularidades. Entonces hubo un cambio de que se debía quedar un cierto monto para cosas que tenían que ver transversales para todos, porque si no cada uno piensa su particularidad de su barrio, pero no piensa la ciudad. Eso fue cambiando de poco en poco, entonces es un proceso de aprendizaje también de cómo lidiar. Por ende, no sé si es más protagónico o no, yo creo que ahí hay muchas cosas, hay diferencia porque en el caso del presupuesto la gente discute sobre la plata que se queda con el Estado. Y en el caso de los consejos me parece que ellos reciben plata del Estado. Exacto, la plata es para los consejos, sí, ellos van, mismos. Creo que es una diferencia Sí. muy fuerte, Sí. pero no sé cuál de ellas garantiza más autonomía y menos cooptación. Interesante, gracias. Buenos días. Me sumo a los agradecimientos a organizadores y a ponentes. Yo tenía una pregunta que partía, era para Chantal, pero extensiva, indudablemente a Dorín también, que era a partir de la frase de Chantal cuando decía que la izquierda europea no admitía la legitimidad de formas políticas distintas a la experiencia europea. Y yo en ese caso tengo que anticipar ya que esa pregunta ha sido respondida, pero me lleva un paso más. Y es a donde voy. Es decir, porque yo le quería preguntar si se refería a la izquierda parlamentaria o a la extraparlamentaria, y en el caso de... Mire, ¿puedo hablar más fuerte? Porque no estoy oyendo bien lo que está diciendo. Ante esa afirmación suya, yo pensaba que le quería preguntar si se refería a la izquierda europea parlamentaria o a la extraparlamentaria también, o ambas, y en el caso de que fuera la parlamentaria, como pensaba yo que podía ser, si se debía también a la dependencia de los poderes y o de los intereses económicos, evidentemente, lo que impedía la posibilidad de que esa izquierda se abriese a otros imaginarios políticos progresistas, ¿no? Esa pregunta ha sido ya respondida, pero me lleva un paso más que le quería preguntarle. Es decir, ¿no creen que quizás hemos llegado ya definitivamente al momento en el que hay que retirar el calificativo de izquierda a los herederos de la socialdemocracia y del capitalismo con rostro humano que ocupan hoy los parlamentos de buena parte de Europa y que están en la oposición? Pero quiero decir, ¿no habría que hacer un esfuerzo ya de lenguaje para liberar ese terreno de la izquierda, reconocer que esa gente son de la derecha, no de la extrema todavía, pero sí de la derecha, y que dejen libre el espacio de la izquierda a opciones que sí puedan llegar a estar abiertas a esos imaginarios políticos que son los modelos que se desarrollan en este momento en Latinoamérica? Gracias. Sí, estoy básicamente de acuerdo, porque además esos mismos partidos, en realidad, al haberse redefinido como centro-izquierdas, ya es que reconocimiento de ellos mismos que ya no, la izquierda ya no se identifican con la izquierda, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, todo el caso que conozco mejor es el caso de británico, porque vivo en Londres, pero decir que Tony Blair es un político de izquierda, realmente era ya, además está toda esa teorización de la tercera vía y el centro radical y todo eso ya han tomado ya mucha distancia respecto de lo que uno puede llamar la izquierda. Y bueno, sí, yo también considero que llamar eso de izquierda es, pero de la misma manera de que decir que nuestros sistemas son democráticos, también decir que yo creo que la categoría de postdemocracia es muy corresponde de mucho a seguimos hablando de democracia, pero ¿dónde está esa democracia? Seguimos hablando de izquierda, pero entonces hay que, bueno, pero se puede, no sé bien cuál sería el efecto ¿Qué propone exactamente? Porque la crítica, decir, bueno, es al centro izquierda ya se está haciendo, es decir, sí, por ejemplo, en mi libro, en torno a lo político, cuando yo hablo de que estamos en una situación que yo llamo post-política, precisamente para decir que hoy en día no hay ninguna, en el panorama
la oferta política, hoy en día no hay realmente una oferta que uno pueda llamar una oferta de izquierda, porque una oferta de izquierda realmente significaría una alternativa al modelo de la globalización neoliberal. Eso no hay ningún partido socialdemócrata, o sea, que realmente defiende eso. Entonces, en ese sentido, sí, estoy de acuerdo, no hay una propuesta de izquierda. Y es justamente, me parece que es lo que hay que empezar a desarrollar. No, estoy de acuerdo. Es que los socialdemócratas están en una trampa, creo, no solamente porque han aceptado la política neoliberal, sino por su imaginación, que es que el mercado es algo natural y tenemos que intervenir para hacerlo más dañosa, ¿no? más problemático. Y en un proyecto completamente distinto para el cine, he estado leyendo otra vez una obra de Karl Polanyi, The Great Transformation. Y él dice muy claro que el mercado no es un estado natural, ¿no? Hay que imponer el mercado libre. Se ve en países, en todo el mundo en este momento, ¿no? Que el mercado es cosa que es resultado de políticas. Sí, se impone. Entonces, la imaginación de los socialdemócratas es que hay un estado del mercado, hay capitalismo, es natural, es un hecho dado, y aquí estamos para intervenir, para hacer menos dañosos sus efectos. Y creo que esa imaginación es problemática y tiene que cambiar. Pero es la trampa en que se encuentra creo yo, la mayoría de los de la izquierda europea. Sí, quiero añadir una cosa respecto de eso y la pregunta, porque yo decía, por ejemplo, que la izquierda europea no es capaz de reconocer esas experiencias, pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, pero de Venezuela todavía más, bueno, pero eso no es democracia, eso es populismo. Yo creo que lo que hay que hacer también es realmente poner en cuestión esa idea de que esas experiencias son populismo y que populismo no es realmente lo que la democracia es. Hay que reivindicar esa categoría de populismo. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos en Europa es un populismo de izquierda, que sería la única manera de luchar contra el populismo de derecha, porque el populismo de derecha, por ejemplo, es interesantísimo lo que está pasando hoy en día con Marine Le Pen en Francia, porque Marine Le Pen ella está articulando un discurso que es muy... en realidad, después de una presentación de ella en la televisión, alguien dijo, bueno, pero no tenía la impresión de oír a Olivier Besançon, porque era una cosa muy de defensa de los trabajadores, un discurso, por un lado, muy de izquierda. Creo que el problema es que ella construye el enemigo como los inmigrantes islámicos, ¿no? Entonces, pero lo que ella hace es articular una cantidad de demandas realmente democráticas, ¿ves? Y entonces, no, eso es populismo, no, pero lo que necesitamos es un populismo de izquierda que vaya a definir el enemigo no como los inmigrantes, sino como el capitalismo y como las grandes corporaciones. Y eso es lo que sería importante para volver a pensar un proyecto de izquierda, ¿no? Que para pensar en un modelo de alternativo a la globalización neoliberal, bueno, un movimiento popular, pero cuyo enemigo sea justamente esa globalización neoliberal. Eso tal vez me parece que sería realmente, allá es donde la experiencia europea puede aprender de la experiencia latinoamericana a condición de no ¿cómo se dice eso? Rechazar no, eso no es democracia, populismo, ¿no? Reconocer la dimensión profundamente populista de todo modelo realmente democrático. Para completar con una pequeña anécdota con lo que acaba de decir Chantal Mouffe,
efectivamente dos miembros bastante importantes del NPA se acaban de pasar al partido de Marine Le Pen. Sí, sí, yo he visto eso. Y no solo eso, sino que empieza a circular la expresión de que es el partido de los trabajadores. No, bueno, sí. Pero tiene su realidad, tiene Claro, totalmente claro, su sí, realidad. sí, sí. Y la realidad que tiene es que también está capturando no solo las demandas de las clases trabajadoras, sino las pasiones nacionalistas de esta clase trabajadora. No es lo mismo en América Latina, estoy de acuerdo. La amenaza del populismo no tiene nada que ver en América Latina con lo que tiene que ver en Europa. Bueno, pero yo no me gusta esa Pero cosa, la por lo- amenaza en del Francia sí. populismo, la amenaza Francia del sí. populismo, como si el populismo fuera una amenaza. Sí, en Francia El populismo, bueno, porque es un populismo de derecha, porque Exacto. mira, en realidad yo creo que en la democracia hay un elemento necesariamente populista, porque la democracia consiste en construir un pueblo. El problema es cómo se construye ese pueblo, porque ese pueblo se puede construir de una manera de derecha, oponiéndolo, por ejemplo, justamente a la manera de Marine Le Pen, o se puede construir de manera de izquierda. Entonces, no hay una amenaza populista, hay una amenaza de una construcción del pueblo de una manera derechista, porque no hay justamente del lado de la izquierda una tentativa de construir otro pueblo. Entonces, allá es donde digo que lo que necesitamos es un populismo de izquierda, una construcción del pueblo que sea una construcción de articulación de demandas democráticas en contra del sistema neoliberal. Eso es una democracia. Sí, me parece de que acuerdo. eso sería la No es democracia. un populismo, es una democracia. Pero allá tenías una pregunta. Sí, una pregunta acá. Sí, buenas tardes y gracias por sus interesantes conferencias. Aludiendo al lema de este ciclo, que me parece muy efectivo, quería humildemente ponerlo en cuestión, ¿no? Cuando hablamos de un laboratorio mundial en Latinoamérica, parece que el pensamiento llano enseguida atrapa la idea de que se está produciendo un ensayo de corte político en cierta zona del mundo y que el mundo está expectante, que somos todos espectadores de eso, ¿no? Y un laboratorio es, por definición, un entorno estéril, donde se cercena y se segrega del continuo espacio-tiempo y se marginan todas las influencias externas que alteren la realidad de un fenómeno que se quiere investigar. Pero realmente parece difícil pensar que, por ejemplo, llegando a la particular, ¿no?, que en un consejo comunal los individuos que acceden a él sean estériles y sean privados de todo su pasado sociopolítico, de su herencia cultural, de su posición social. Si a lo mejor ahí comparece una persona que pertenece a la clase acomodada, traerá consigo posiblemente, quizá, ¿no?, todos sus perjuicios y su concepción de clase al estilo antiguo. No sé si el nuevo entorno que supone esa caja conceptual del Consejo Comunal altere la lucha ideológica o política que sucede fuera de ese ámbito. Y pasando a un ámbito más general, todas estas experiencias quizá no pueden aislarse de la influencia brutal que tienen los grandes medios, los grandes poderes políticos, ¿no?, implementados de muy diversa manera en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o ocultos como el Club Bilderberg o cualquier otra cosa. ¿Hasta qué punto podemos manejar la idea incluso de que el mundo está expectante o que es espectador cuando estos poderes han conseguido ocultar o tergiversar la verdadera naturaleza de lo que sucede en estos ensayos políticos? ¿Parece que estoy bien? No sé si esto les sirve a ustedes de materia de reflexión. No, es una cuestión. No sé, Was it a question? pues creo que es más una observación que una pregunta, ¿no es Pero cierto? importante, pero sí. Es totalmente importante en el sentido que efectivamente no es un laboratorio aséptico América Latina y que de todas maneras está tomado en un movimiento de tipo económico, insisto, del sistema capitalista, del cual no está exento en sus nuevas innovaciones. No sé si están de acuerdo, ¿no? Hola. Yo muy breve,
decir que llevo pensando rato en un artículo que leí no hace mucho tiempo en una revista española nada sospechosa de no ser progresista, se llama El Viejo Topo, y hablaba una persona que supongo que todos conocemos, yo admiro por su trayectoria personal, escribía el artículo Jorge Bestringe y hablaba del populismo de izquierdas y del que se vayan todos, Revolución Ciudadana ya, del movimiento francés que por lo visto ha escrito hasta un libro, un ex alto cargo político, y entonces a mí aquel artículo me gustó mucho, me hizo reflexionar bastante, ya he visto que lo copió el que se vayan todos de Argentina, y bueno, me gustaría saber qué opinan de ese señor y de lo que parece ser que podría ser una revolución ciudadana en Francia, según el artículo aquel. Sí, usted habla de Mélenchon, justamente, él está tratando de crear un partido en Francia parecido al Die Linke en Alemania, porque él estaba en el Partido Socialista, se salió y ahora está la gauche como Die Linke. El problema de Mélenchon es que en realidad él no representa sino a él mismo. Él no tiene... Die Linke en Alemania está constituida, bueno, se constituye sobre la base en primera parte del ex Partido Comunista de la parte oriental y después todo un movimiento que estaba representado por Oscar Lafontaine, que era un movimiento fuerte de una tradición de sindicatos en la parte occidental, ¿no? Así que esa unión que hubo entre un grupo de oriental y un grupo de occidental dan una cierta base importante al movimiento Die Linke. Mientras que lo de Mélenchon, él no tiene fuerzas. A mí me parece, yo diría que estuviera en Francia, votaría por Mélenchon, porque me parece que lo que representa más la posición que también es, digamos, una posición a la exterior del Partido Socialista, pero no como los anticapitalistas, pero yo desgraciadamente me parece que él no tiene todavía, por lo menos, suficiente, él no tiene tampoco un programa muy elaborado, ¿no? Es decir, me parece que él representa, en principio, me parece que es la buena dirección, aunque no estoy en absoluto de acuerdo con el título de su libro, que se vayan todos, me parece absurdo porque justamente, además, él reconoció después de que tal vez no fue una buena idea haber llamado eso así, porque en realidad lo que los piqueteros lo que querían era no tener nada que ver con la cosa, digamos, de la democracia representativa, mientras que Mélenchon se inscribe al interior de una lucha, así que no fue bien escogido el título, ¿no? Pero sí, en principio me parece que él indica el tipo de línea que me parece la línea correcta. Pero no representa realmente en la actualidad una posibilidad. Él está ahora tratando de presentarse junto con lo que queda del Partido Comunista, porque, pero son que 2%, ¿no? Mientras que Die Linke en Alemania tiene 11, 12. Es interesante también que, por ejemplo, la izquierda más tradicional en Francia critica a Mélenchon por decir, es populista. Pero me parece, bueno, en ese sentido sí, está bien, es un buen populismo, es un populismo de izquierda lo que él defiende. No es populista, se lo critica es apasionado. Sí, pero se lo critica por populista. Me gustaría decir una cuestión haciendo quizá una puente entre América Latina y Europa, que veo que el debate se dirigió a intentar hacer esta puente. Entonces, nosotros podemos decir que los gobiernos de centro-izquierda, tan distintos que se implantan en Sudamérica, es decorrencia de la crisis económica y del seguimiento de los gobiernos de las décadas de 90 al consenso de Washington.
Y los gobiernos de centro-izquierda, a empezar por Chile, Chile es un poquito distinto. Los gobiernos de centro-izquierda se implantan en América Latina, en América del Sur, en los años 2000. Después de la crisis económica y de la década perdida de América Latina, de América del Sur, cuando la crisis económica puso todo un sistema político en cuestión y ese sistema político se va abajo con la nueva izquierda, es decir, con los nuevos gobiernos de izquierda. Yo me pregunto, estamos en una crisis económica terrible en Europa, terrible, producida por gobiernos de derecha. Y me pregunto, ¿cómo la izquierda europea va a aprovechar la crisis generada por los capitales financieros, por un sector del capitalismo que pone Europa en una crisis y Estados Unidos en una crisis que hace 70 años el capitalismo no sufría? ¿Y qué veo? El Partido Socialista Operario Español amenazado de perder su posición. Y la derecha avanzando en Europa, ¿cómo me explican esto? How does the right explain it? Bueno, yo creo que justamente una crisis, no necesariamente frente a una crisis hay dos salidas, una salida más de derecha y una salida de izquierda. Y yo creo que no necesariamente la crisis produce una salida de izquierda. Ya lo hemos visto, digamos, en Alemania, cuando con Hitler, que también fue una crisis. Depende y pensar, por eso es que pensar que lo peor le va para el capitalismo, porque hay una especie de extrema izquierda que piensa que lo peor para el capitalismo, lo mejor para la izquierda. No, porque nosotros tenemos muchas experiencias donde la crisis del capitalismo dio lugar a soluciones más de derecha todavía. Entonces, en el caso europeo, yo creo que no hay que, comparando con la cosa latinoamericana, sí, ¿por qué uno tendría que preguntarse, bueno, además de la crisis, ¿qué fue o cuál es la razón por la cual en esos países la crisis llevó a una solución, bueno, a desarrollo de gobiernos de izquierda? Yo en un momento estaba pensando, claro, que uno entiende que son los países que han sufrido mucho más duro y mucho más y antes que nosotros del neoliberalismo, ¿no? Por ejemplo, el caso que conozco mejor, que el caso de Argentina, es que realmente fue absolutamente catastrófico. Pero también el hecho de que hay un elemento también que decir, no es una cosa tan determinista, porque hubiera podido terminar la cosa muy mal en Argentina si no hubiera habido Kirchner. Y en el caso de Venezuela, bueno, finalmente también, ¿qué hubiera pasado sin Chávez, ¿no? Así que no sé si yo creo que históricamente las cosas son mucho más complicadas que decir, una crisis, entonces necesariamente la cosa va a evolucionar de un lado. En el caso de Europa, la razón, digamos, que me parece por la cual los gobiernos, la izquierda o la centroizquierda, no ha podido aprovecharse de la crisis para, digamos, avanzar, es porque en realidad en prácticamente todas las partes la misma izquierda había contribuido a la política neoliberal. Y entonces eran cómplices de esa situación de
de las condiciones que habían llegado a esa situación. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, es evidente que la política de New Labour había sido una política que privilegiaba la City. En el caso de Francia, por ejemplo, muchas de las privatizaciones habían sido realizadas por el gobierno de izquierda. Entonces, uno no puede presentarse como el que va a traer la solución cuando uno también era parte del problema. No, yo creo que allá es donde la razón por la cual no, porque si uno hubiera podido esperar, bueno, mire, ya ahora está claro que el neoliberalismo no es una cosa invencible. Bueno, sí, pero como los gobiernos de centro-izquierda habían sido parte y responsables por esas políticas, entonces no pudieron presentarse como los que iban a salvar la situación. Entonces, finalmente, la gente dice, bueno, ya preferimos un gobierno mantener con lo que tenemos que lanzarnos a una política distinta. Yo creo que para mí es la explicación por la cual no ha habido una posibilidad para los partidos. Bueno, eso en realidad podríamos, es precisamente porque no eran de izquierda que no podían presentarse como la situación, ¿no? Hubieran sido más de izquierda, hubieran podido decir, bueno, mire, nosotros ya es lo que hemos dicho, ve lo que pasa, pero no era el caso. Okay. No, desgraciadamente, los que se presentan como alternativas son los partidos populistas de derecha. Y esos son los únicos que se presentan, digamos, como pretenden tener una alternativa. Evidentemente es una alternativa, pero ellos pretenden. Y eso es el caso de Marine Le Pen en Francia. Es la única que dice, no, nosotros ya tenemos una solución. Y critican justamente, lo presentan, digamos, los partidos de centro-derecha y de centro-izquierda como el establishment, ¿no? Entonces, ellos son el establishment que defiende la globalización neoliberal. Y esos son los enemigos. Y eso es el problema. Yo creo que la única parte en Europa hoy en día donde veo una alternativa que sea distinta es precisamente de Alemania. Die Linke son los que quieren defender una alternativa a la globalización neoliberal a partir de la izquierda. Pero hoy en día, y a mi punto de ver, es también la razón por la cual vemos en muchas partes que esos partidos populistas de derecha están haciendo realmente, desarrollando cada vez más éxito. Pero la solución que proponen, evidentemente, son soluciones de falsas y inaceptables también, digamos, de un punto de vista ético, ¿no? Pero desgraciadamente la izquierda, no hay una izquierda que para ofrecer otra alternativa. Pero no trata solamente con los partidos. Dos puntos pequeños, ¿no? Primero, en el caso de Venezuela, fue el éxito de Chávez ha estado dentro de durante un periodo de crecimiento económico, ¿no? Y eso es muy importante entender. Es por eso que fue posible mejorar la condición de los pobres en toda la esfera social y económica, sin poniendo un reto a los ricos, ¿no? Los ricos no han sufrido, pero la condición de los pobres ha mejorado mucho. Y es una cuestión que va a pasar cuando hay una crisis económica, cuando caiga el precio del petróleo, por ejemplo. Pero también es por eso, creo yo, que es precisamente la cuestión de la voz política que es tan importante en América Latina en general, pero sobre todo en Venezuela. Es eso que presenta el reto más fuerte a Estados Unidos, ¿no? A los ricos. El mero hecho que los pobres están hablando, ¿no? Eso. El otro punto es sobre Inglaterra.
o en Europa en general. Hay que reconocer, creo yo, que no es una crisis solamente económica. Decimos que es una crisis de neoliberalismo y todo eso. Hay que reconocer que neoliberalismo es una forma de teoría económica que se utiliza, ¿no? Utiliza por los ricos, por las capas capitalistas y todo eso. Ellos no obedecen a sus leyes, ¿no? Ellos son subsidiados ¿sí? En sus proyectos. Tienen impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entiendes lo que trato de decir? Lo que está en crisis no es solamente la economía, sino la ideología detrás de la economía. Todo este discurso del individualismo, de greed, ¿no? Greed. ¿Cómo se llama greed? Es avaricia. Avaricia, sí, pero eso, sí. sí. En Inglaterra, es muy evidente en Inglaterra porque estuvimos al mero centro de la crisis. En Londres, la economía de la ciudad, igual que la economía nacional, está completamente dominada por el sector financiero. Un sector financiero que nunca hizo inversión en actividad productiva en los 3 décadas pasadas, sino en cosas ya existentes. Fue especulación, ¿no? Y produjo, por eso, no más producción, sino una redistribución enorme, desde los pobres hasta los ricos, ¿no? Fue la causa, sobre todo la causa principal del crecimiento de desigualdad en esos países, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido. Hemos experimentado el crecimiento más marcado en desigualdad. Pero la crisis en el sector financiero fue completamente el resultado de este tipo de ideología, de short-termism, pensar solamente a corto plazo, en individualismo, consumo inmediato, etcétera, etcétera. Y cuando el Partido Laborista en Inglaterra solo enfrenta a los conservadores con argumentos económicos, no van a ganar. Tienen que enfrentar la ideología, lo ideológico al mismo tiempo, toda la cultura que nos ha presentado con esta crisis, ¿no? Entonces hay que salir de un discurso solamente económico para enfrentar cuestiones más profundas, creo yo. Sí, quisiera añadir, porque me parece el primer punto que hizo Doreen es también para entender el éxito de los gobiernos latinoamericanos es importante, porque en realidad, bueno, tú lo dijiste respecto de Venezuela, pero también es cierto por lo de Brasil, yo creo, el éxito de Lula es porque, y de Kirchner es porque están en unas condiciones donde hay un crecimiento económico muy fuerte, entonces pueden satisfacer las demandas. Y eso también, la coyuntura económica de América Latina por el momento es una coyuntura que favorece esas experiencias. Y bueno, habría que ver cómo qué va a pasar. Y por eso es que sí, la lucha ideológica es muy importante para preparar, para que no se acabe todo el momento en el cual no se pueda simplemente seguir repartiendo riqueza, que no, eso es muy importante. Y para muy brevemente contestar a su pregunta, es que sí hay esperanza, aún en Inglaterra. Hay movimientos en este momento como UK Uncut. ¿Entiendes? ¿Sí? Reino Unido sin rebajas en los gastos y hay nuevos movimientos sociales que están en este momento ocupando los bancos, ¿no? En la calle. Están estableciendo, por ejemplo, bibliotecas en los bancos porque dicen que están cortando las bibliotecas y los bancos tienen todo el dinero. Ok, vamos a cambiar el uso de los bancos, etc. Hay mucho en este momento y
muy interesante. Hay nuevas formas de alianza entre el llamado vieja izquierda y la nueva izquierda, entre los sindicatos y estos nuevos movimientos. Y me da un poco de esperanza, ¿no? Y voy a participar. Bueno, vamos a dejar aquí. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a ustedes dos, que fue muy interesante. Y nos quedamos por lo menos con una nota de esperanza, con el escepticismo que conviene también para no ilusionarnos en vano. Bueno, hasta luego entonces. Gracias. Sí, no, simplemente Gracias. recordar que reiniciamos esta tarde a las 5 con el panel La Cultura, que es una conferencia del escritor mexicano Jorge Volpi. Hasta luego entonces.